pues sin más esperar con esta charla, porque quise yo llamarla el secreto de la gamificación, porque para nadie es un secreto que gamificación es una palabra que viene rondando hace muchísimos años y como que nos queda la sensación de que no termina de despegar del todo gamificación, pero ¿por qué no termina de despegar? La verdad es que es un tema muy complejo y muy profundo que no se puede abordar de otra manera. Es decir, hemos visto que la pointificación de todo es comúnmente llamada gamificación, pero los puntos por sí mismos no son suficientes, que es un poco lo que venimos a hablar acá. Voy a conectar aquí una cosita para estar como pendiente de cualquier mensaje. Entonces, pues lo más importante al respecto de gamificación, yo que he estado hablando sobre este tema tanto tiempo, es preguntarnos, ¿queremos que nuestros usuarios se involucren en nuestros desarrollos, cualquier producto que hagamos? Y bueno, incluso cuando no son digitales, pero pues como esta es una charla de devs, entonces seguramente todas las personas que están acá pues se verán enfrentadas a un producto digital. Y cuando hablamos de ese involucramiento, obviamente, pues hablamos de engagement, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho más que engagement, que es para lo que verdaderamente sirve gamificación y es para lograr deep engagement. Y las diapos, ok. Y yo ya pues ahora sí, es que sí, te dije que tenía ese problemita, pero entonces vamos así, ahí se las voy mostrando. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo es que pues el Deep Engagement se trata de cómo podemos lograr involucramiento de los usuarios a largo plazo. A veces al corto plazo, pues muy fácil. Bueno, le doy una recompensa, le doy una recompensa extrínseca, que sea dinero, que sea una acción, o que sea un producto gratis, o un beneficio dentro del producto, y así pues aseguramos que el usuario realice la acción. Pero a largo plazo, ¿cómo hace, por ejemplo, Instagram para lograr que las personas pasen 3 horas al día metidos en su aplicación, cuando yo trabajo con aplicaciones que a veces es difícil lograr que un usuario pase 4 minutos dentro de la aplicación y que lograr esos 4 minutos es un logro increíble al día? Entonces, de eso va gamificación. Quitar un poco ese mito de que gamificación es el outcome de un videojuego o de una plataforma que tiene puntos y badges y ese tipo de cosas que son pues lo más común, como el lugar común de la gamificación, y poder de esa manera ofrecer a nuestros clientes o a nuestros proyectos resultados basados en la data, pues mucho más sinceros. Y les digo que basados en la data porque la ventaja de estos productos gamificados es que podemos medir todas las acciones del usuario y pues, como decimos en Colombia, data mata paja, entonces no nos vamos a inventar nada. Esta es mi propia definición de gamificación, pues ya yo supongo que las personas que están acá se conocen la pues como comúnmente se dice que gamificación es utilizar elementos de los juegos, pero para mí es mucho más profundo lo que yo les decía. Para mí es una tecnología de comportamiento que, claro, funciona a través de teorías de juego y sirve para aumentar el deseo y el compromiso. Para eso sirve, no sirve para más. Entonces, a veces pretenden que gamificación haga cosas que en realidad no puede hacer. Y ustedes se preguntarán, Beni, ¿qué es una tecnología de comportamiento? Eso nos suena muy como rocket science, pero la verdad sí es, pero es algo que es para nosotros muy natural y consta de estos 3 elementos. Para mí, el primer elemento es el game design, y el game design, pues además de la teoría de juegos que estudia las decisiones estratégicas que tomamos los seres humanos, como las probabilidades, la inteligencia artificial, obviamente la economía y la optimización de recursos, también todo lo que hemos aprendido de lo que hacen los videojuegos para lograr que esto mismo, deseo y compromiso de los usuarios, que hace que un jugador pase horas y horas frente a la pantalla de un computador o de su televisor jugando y no, la verdad no sienta que ha pasado ningún tiempo en absoluto, que nosotros lo llamamos flow state, pues precisamente esta teoría de juegos. Además, también tiene otro elemento importantísimo que es el behavioral design o el diseño de comportamientos, y está basado en una pregunta o en un statement muy pues que sorprende mucho, y es que los seres humanos pues somos racionales, pero somos muy malos tomando decisiones racionales. O sea,
somos muy buenos para racionalizar, pero muy malos para tomar decisiones racionales. Las decisiones las tomamos con las emociones. Entonces, el behavioral design comprende esa toma de decisiones y entonces el behavioral design lo que estudia, por ejemplo, los sesgos cognitivos y cómo podemos entender al usuario de los sesgos cognitivos y aplicar teorías de juego ya sabiendo cómo es el usuario. Y además, neurociencia, sí, neurociencia, porque nosotros utilizamos principios de biología para generar ese engagement que queremos. ¿Cuáles son? Pues todo el análisis del proceso de pensamiento y de toma de decisiones y cómo estos producen o ayudan a generar sustancias dentro del organismo que hacen que una persona se sienta bien o mal o angustiada o que quiera hacer algo o no. Entonces, por esto es que yo digo, hey, pilas, gamificación es algo mucho más profundo de lo que pensamos. Ahora, claramente gamificación es una capa superior de los proyectos. ¿Y qué tiene que ver gamificación con UX? Aquí lo que vamos a hacer es como respondernos una serie de preguntas y es, ¿cómo vamos a ayudar? O sea, lo que hace el UX es cómo ayudamos a las personas a tomar mejores decisiones en nuestros productos, las decisiones que queremos, que siga adelante, que escoja entre varias opciones la más adecuada, que se evite pasos o reprocesos para seguir adelante. Pero si no tenemos un buen UX, una buena experiencia de usuario en nuestros productos, gamificación simplemente hace ruido. Y es lógico, o sea, un producto que no funciona bien, por ejemplo, le ponemos puntos y la gente va a decir como, ¿esto para qué? O sea, ¿para qué me están poniendo puntos si la función básica de la aplicación no funciona? Entonces, gamificación requiere que el UX sea claro para el usuario, esté bien diseñado y luego ahí sí encontrar la oportunidad de mejorar esa interacción con él para generar engagement. Mejoramos la experiencia del usuario cuando obviamente nos centramos en la motivación de los usuarios y vemos cómo los vamos a recompensar, porque pues gamificación también está intrínsecamente relacionado con las recompensas. ¿Por qué? Pues porque desde la neurociencia sabemos que el cerebro es muy perezoso, el cerebro solo actúa si tenemos una recompensa. Bueno, digamos que no es perezoso, lo que pasa es que tomamos 7.000 decisiones al día, muchas de las cuales las tomamos de manera inconsciente precisamente para ahorrar tiempo. Entonces, más que perezoso, el cerebro es ahorrador de energía. Entonces, lo que hacen las recompensas es poner como una zanahoria para que el cerebro tome una decisión diferente. Entonces, con un UX que tenga claridad para el usuario, más gamificación, vamos a obtener más interacciones, vamos a tener nuevas métricas, vamos a tener retención pues en el sitio o en nuestro producto digital, en una app o lo que sea, y algo pues que es utópico, que es la lealtad. Creo que es algo que no era. Bueno, preguntas adicionales. Gamificaciones para mi producto. ¿Le sirve a mi producto? ¿Le sirve a mi proyecto? ¿Le va a aportar valor? Pues para saberlo es preguntarse también es si alguien dejaría de hacer lo que está haciendo para usar su producto. Y la respuesta muchas veces a eso es no, porque nuestros productos sabemos que llenan una necesidad que de pronto el usuario tiene, pero muchas veces la necesidad viene desde el cliente. Es que yo necesito un mejor canal de comunicación con mis usuarios. El usuario no sabe que necesita comunicarse más fácil con el cliente hasta que no llega un momento de verdad y entonces, por ejemplo, cancelan el vuelo y quiere comunicarse con la aerolínea y no puede. Ahí es cuando el usuario se da cuenta, yo sí necesito un mejor canal de comunicación, pero de otra manera, si no es así, ¿para qué voy a tener una aplicación de una aerolínea, por ejemplo? Pero si la aerolínea quiere que el usuario tenga una aplicación, entonces tiene que preguntarse, ¿por qué dejaría de ocupar espacio en otras cosas y tiempo para descargar la aplicación en su celular? Todo esto me lleva a la motivación. O sea, ya les dije, gamificación tiene que ver con recompensas, pero el core de gamificación es motivar a los usuarios. Y esta es una frase de un psicólogo que, pues, no sé si es precisamente de él, pero se la escuché a él y me gustó mucho, porque es que motivar no podemos hacer que los usuarios, o sea, eso nunca pasa. No podemos hacer que un usuario haga algo que yo quiero, pero él no quiere. O sea, le puedo ofrecer una recompensa y lo hará una vez, pero no lo vuelve a repetir porque no quiere. Es más, lo harán muy poquitos, además, dentro de la población que tengo para impactar. Motivar es entender qué es lo que quiere el usuario y alinear esa necesidad o esa motivación que tiene el usuario con la motivación que tiene mi cliente. Y entonces ahí, cuando los dos queremos lo mismo, pues sí podemos crear una experiencia que sea de valor para el usuario. Hablando de motivación,
hay muchísimas teorías y pues esta plática no es precisamente de motivación en sí, sino de una herramienta que está basada en la motivación, pero que además utiliza una metodología que he venido trabajando durante mucho tiempo y perfeccionando, que nos va a funcionar más adelante, que pues es como el centro de esta charla. Sin embargo, es importante hablar de la motivación y entender que cuando nosotros damos una recompensa extrínseca, extrínseca quiere decir que está ajena al ser, al usuario, por ejemplo, puntos, por ejemplo, dinero, por ejemplo, un viaje, ese tipo de recompensas, pues digamos que hacen muy fácil que el usuario realice una acción, pero se los digo una vez, cuando hablamos de deep engagement, no, tenemos que buscar una motivación intrínseca. ¿Y qué es una motivación intrínseca? Pues algo que yo ya tengo por dentro y que yo ya quiero en mi vida. Hay muchas teorías de la motivación y hay teorías más profundas y teorías que pues vuelven esto mucho más complejo, como específicamente la teoría de Yukai Chou de el octálisis, que habla de 8 cores de motivación que tenemos los seres humanos y que está basado en el análisis que él hizo de los videojuegos. Pero para ser muy, muy prácticos, esta teoría siempre funciona muy bien. Andrés Marceschi es también uno de los gurús de gamificación que tiene metodologías muy simples de entender y de manejar. Y una que me encanta es RAMP, la teoría de la motivación de RAMP, porque nos hace recordar qué es lo que a todos los humanos realmente nos importa. Bueno, sabemos que hay muchos tipos de jugadores y a veces cuando diseñamos un plan de gamificación se vuelve por complejo porque a todos los usuarios no les gusta lo mismo. Pero lo que sí les puedo garantizar es que a todos los seres humanos les interesa cualquiera de estas 4 motivaciones, si no todas. O digamos que todas, pero en mayor o menor medida. ¿Cuáles son esas motivaciones? Relacionamiento. El ser humano es un ser que le encanta relacionarse por naturaleza. Incluso las personas que no le gusta tener amigos, eso también hace parte del relacionamiento. Por ejemplo, hablar mal de otros en Twitter es parte de relacionamiento. Lo que pasa es que es un campo muy amplio que tenemos pues, que aprender a verlo desde todas las dimensiones y entender qué es lo que quiere hacer el usuario. Autonomía es porque el usuario o porque nadie quiere que le digan qué hacer. Queremos poder tomar nuestras decisiones porque porque me dio la gana y quiero tener varias alternativas para hacerlo. Cuando un producto digital me obliga a hacer algo que no quiero y no me da opciones, desisto, digo, esto, chao, bye, esto no me sirve, no es lo que yo quiero, entonces el usuario se va. Por eso muchas veces vemos que en una práctica, digamos, de marketing que está relacionada con neurociencia o con behavioral design, es tener 3 opciones de productos y saber que los usuarios van a elegir principalmente la del medio, pero porque le estás mostrando un beneficio peor o reducido y un beneficio más ampliado, pero el de la mitad es un beneficio acorde a lo que el usuario necesita y por un valor pues módico que aumenta la inversión de la pequeña. La maestría es porque todo el mundo, así sea en la tarea que sea la más simple, así sea la persona más perezosa, quiere ser mejor. Entonces, cuando el ser humano ve su progreso, se motiva mucho más. Y propósito, que es casi la más importante y la que más deberíamos hacer énfasis al hacer un análisis de usuarios, es por qué hago lo que hago. O sea, todo esto está centrado en una motivación de verdad del ser y una motivación psicológica de las personas, que, bueno, tendrá que ver muchas veces con sus traumas de la infancia. Por ejemplo, una persona ¿por qué, por ejemplo, se dice en psicología que los hombres de baja estatura prefieren camionetas más grandes? Pues porque su propósito es compensar esa tal vez falencia que él siente que tiene, porque lo importante es que él es el que la siente que la tiene, con un carro más grande. Entonces sabemos que esos son el tipo de usuarios que tiene el propósito de comprar carros más grandes y entonces a eso nos vamos a dirigir. Entonces, no se les olvide esta teoría de la motivación intrínseca RAMP porque lo pueden utilizar de una manera muy sencilla en todos sus diseños. Yo les quise traer un ejemplo de una aplicación que se llama Avítica. Es más, sí, es un sistema que tiene una página web también y una aplicación. Y lo que hace Avítica, como su nombre nos lo dice, es ayudarnos a crear hábitos, que es una de las cosas más complejas que tenemos en la vida. ¿Y cómo Avítica utiliza gamificación para crear hábitos? Pues la invitación es a que se metan a Avítica, lo busquen en Google, no recuerdo la dirección, avítica.co o avítica.com,
porque es una manera gamificada de motivarte para alcanzar tus propias metas. Y porque entonces vemos aplicadas todas las reglas que les decía de la motivación, incluso una de las más importantes que vemos a primera vista es la autonomía. No, define tú la meta, yo no te voy a decir cuál es tu meta. Si tú quieres tomar jugo de naranja en la mañana como meta, porque se te olvide, porque lo quieres volver un hábito saludable, pues entonces vamos por esa. Ah, no, que tú quieres aprender inglés en Duolingo y se te olvida y Duolingo no te parece lo suficientemente motivadora, pues entonces puedes utilizar algo como Vítica o implementar una rutina de ejercicios. Bueno, eh, ¿qué pasa después de que yo encuentro la motivación? ¿Qué es lo que está motivando a mis usuarios? Lo primero que tengo que hacer, o lo segundo que tengo que hacer, una vez sé qué es lo que motiva a mis usuarios, es diseñar un Player Journey. Y yo llamo Player Journey a como un journey del usuario, pero en el que yo ya entiendo que esta persona es un jugador y eh, desde esa óptica pues tiene un comportamiento o el journey tiene un comportamiento diferente porque no es lo que hace el usuario dentro de todas las acciones que tiene, los puntos de contacto que tiene con mi producto, es todas las acciones que realiza el usuario para sentir que esas motivaciones están siendo activadas. Entonces, la pregunta que se hacen todos los usuarios en microsegundos y que hacen que nuestros productos digitales fallen es que el usuario diga, ¿qué hay aquí para mí? Esto pasa en microsegundos y muchas veces el usuario puede decir, aquí no hay nada, y ustedes como usuarios lo han visto, aquí no hay nada para mí, bye. Y no hay una segunda oportunidad. O sea, hay productos digitales que uno dice, listo, bye. Por ejemplo, una página que tú te metas y te pida un registro, pues es como, a ver, y a mí sí me vale la pena esta inversión de tiempo en este registro, sabiendo que solo me voy a leer un artículo que puedo encontrar en otra página gratis. No. Pero, por ejemplo, ¿por qué la gente paga una suscripción a Medium? Ah, porque es que ahí lo que hay no solo es un contenido, sino 10 artículos o 20 o 50 o 100 o 1000 referentes al tema de mi interés. Entonces, ahí sí hay algo para mí interesante que yo estoy dispuesta a pagar. Siguiendo con Avítica, cuando nos registramos, lo que encontramos es un panel en donde, pues, una de las herramientas de juego que utiliza Avítica, que no utilizan muchas experiencias gamificadas, pero que en esta sí es muy claro, es una historia. Y los dibujitos, pues, que son tan lindos como en 2 bits, como en 8 bits, perdón, eh, están basados también en los RPGs o los roleplay games o los juegos de rol. Y como para Vítica ya dejo de ser Catalina y me convierto en un guerrero que combato monstruos con amigos porque esa tarea que tengo que realizar es muy difícil y esos son monstruos con los que yo tengo que pelear todos los días porque pues la verdad es que no soy capaz muchas veces de alcanzar la meta y lo sabemos, crear un hábito, dicen pues que se puede crear en 21 días, la verdad es que desde el punto de vista de la neurociencia eso no es verdad. Digamos que se crea la primera parte del hábito, pero para crear en verdad un hábito se necesitan más o menos 60 o 90 días. 60 o 90 días de tener acá tenemos como un canvas en donde te dice, bueno, ¿cuáles son los hábitos que yo quiero generar? Ah, bueno, quiero leer mis mails porque se me olvida, quiero madrugar más o quiero tomar más agua porque se me olvida. Entonces, por ejemplo, bueno, dentro del agua el médico me dijo, si tomo jugos de naranja, pues entonces aporto al agua. Entonces, el hábito lo vuelvo tareas que están acordes con lo que yo quiero, que no vino alguien, un coach, a decirme es que tienes que hacer ABCD. No, yo analizo cuáles son las tareas que más problemas me causan y los puedo pasar a tareas pendientes y por lograr cada una de esas tareas y venir y llenarlas, yo empiezo a recibir unas recompensas que lo que van a hacer es ayudarme a mejorar mi avatar y a mejorar no solo mi avatar, sino la historia dentro del juego. Pero, por ejemplo, mi papá, que es un señor que tiene 70 años y si quiere cambiar un hábito, se mete a esto y dice, qué bobada, pues, como, o sea, ¿para qué me van a dar moneditas y esto no es para mí? Entonces, si él quisiera aprender inglés, por ejemplo, más fácil se descarga Duolingo, que le da recompensas inmediatas como, muy bien, o sea, simplemente el feedback de decirle, muy bien, lo lograste, lo estás haciendo, está interesante. Entonces, por eso hay que entender que todo lo que diseñamos no es para todos los usuarios. Yo traje un ejemplo de algo muy complejo y que tiene, pues, una estrategia de gamificación muy bonita, pero que, y que tiene un análisis del journey muy, muy claro. Entonces, bueno, hablando del journey, por eso les decía yo que el journey del jugador es distinto porque es un proceso evolutivo. Ese viaje del jugador lo que hace es mostrarle al jugador el progreso, se enfoca en mostrarle el progreso. ¿Por qué se enfoca en mostrarle el progreso? Porque
hay, nos enfrentamos a dos monstruos, por así decirlo, que son, primero, la frustración y segundo, el aburrimiento. Listo, el usuario ya dijo, listo, me gusta este producto, voy a seguir usándolo. Pero o se frustra, ¿por qué se frustra? Porque de pronto el reto que tiene el usuario es muy alto y sus habilidades no son muy bajas, entonces se genera esta zona de frustración. O, por ejemplo, es un usuario que tiene habilidad muy alta, pero el reto es muy bajito, entonces se aburre y se va. En estas zonas amarillas el usuario se va. Mientras que en esa zona, en esa franja blanca que vemos ahí, es donde podemos generar el flow state, en el que el jugador siente de verdad que está avanzando y eso hace que pues la experiencia para él sea gratificante y que lo podamos tener pegado de nuestros productos. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante entenderlo, porque cuando diseñamos un producto muchas veces y le metemos gamificación, muchas veces le queremos meter al usuario todo de uno. Entonces, regístrate y además mira que aquí están los puntos y además aquí están los niveles y aquí están las recompensas y estas son todas las acciones que tienes que realizar. ¿Qué significa eso para un usuario? Se frustra, o sea, lo hacemos sentir mal porque el nivel de reto que tiene es muy alto y él todavía no tiene habilidades suficientes de manejo de nuestros productos digitales. Pero por el contrario, si ponemos un registro y la verdad es que es un registro que no lo, o sea, el usuario se registra, pero después de eso no pasa nada y te metes y no entendés qué es lo que está pasando en este producto digital, qué acción debo tomar siguiente, además de lo que yo normalmente necesito, pues me aburro y me voy de todas maneras. Ahora, y el centro de esta charla es hablar acerca de los loops. ¿Qué pasa? Como, bueno, antes de hablar de los loops, hablemos un poco de todo este journey, pues que ustedes aquí ya habrán visto, y es, lo primero es que un usuario cuando descubre un producto digital, podemos hacer una analogía con la nariz, es como que utiliza su nariz para decir, ¿esto a qué me huele? Y se responde esa pregunta de, ¿qué hay aquí para mí? Ah, bueno, listo, aquí sí hay algo interesante para mí, bueno, entonces yo paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa es nuestra oportunidad de hacer un onboarding del usuario y no meterle muchas cosas, o sea, hacerle un onboarding donde le contemos de manera muy simple qué es lo que va a pasar ahí y qué puede lograr en una primera etapa o en el largo plazo. Por ejemplo, Avitica nos dice, bueno, vas a poder cambiar hábitos, pero tienes que empezar por lo fácil. Entonces, ¿qué pasa? En cada uno de estos puntos de contacto puede haber deserciones de los usuarios. Entonces, por eso es que se hace tan importante hablar de los loops de gamificación, porque nosotros podemos tener un buen onboarding, y el siguiente nivel, digamos que es la construcción de hábitos del usuario para que se quede en la plataforma, para que tenga mayor engagement, para que realice acciones que no está acostumbrado a realizar, pero que queremos que realice. Y cada uno de estos hábitos, pues hay que presentarlos de a uno, de a poquito, y utilizar en cada uno de estos puntos de contacto lo que pues, nosotros llamamos los loops de gamificación, para obviamente reducir esas deserciones que muchas veces se convierten en churn, que es una cifra supremamente preocupante para los productos digitales. Cuando les digo una cosa, por ejemplo, el churn de los videojuegos es del 90%. O sea, los videojuegos son el tipo de productos digitales que más enganchan a los usuarios y 3 meses después de que un usuario ha descargado un juego, un videojuego, en su celular, ya lo ha borrado o lo ha dejado de usar. Es el 90% de los usuarios. Entonces, luchar contra eso es difícil y por eso es que les digo que gamificación es entender muy bien al usuario desde el aspecto psicológico, de la motivación, para saber qué ocurre dentro de cada uno de estos ciclos del engagement y ayudar así al usuario a cambiar este comportamiento. ¿Qué nos lleva a esto? A un nivel de maestría en el que el usuario ya es muy bueno, ya por ejemplo logró lo que quería hacer, digamos que llegó a determinado nivel y que sigue. Tenemos que crear un nivel adicional, porque si el usuario llega a un nivel y ya de ahí no hay más, se aburre. Y es, por ejemplo, lo que hacen productos digitales como Instagram, que están sacando updates todo el tiempo. Ah, bueno, entonces ya vas a poder hacer llamadas y empiezan a meter un montón de utilidades para usuarios más avanzados, pues porque si no se les van. Ah, bueno, o sea, digamos que es mucho más complejo que eso, porque ahorita quiero que lo veamos como más a profundidad, pero eso es más o menos lo que pasa. Eh, por ejemplo, cada vez que yo entro a Vítica, entonces me da un saludo, me habla como una persona y me dice, bienvenido de nuevo, compruebas si realizaste las tareas ayer y empieza a darme feedback. Mira, has ganado oro, has ganado experiencias, has ganado otro tipo de elementos como estos, eh, como aditivos que le puedes poner a tu avatar y así. Ahora, ¿qué son los loops de progreso? Pues lo que estamos analizando acá, digamos que es un macro nivel de la experiencia del usuario, porque se puede decir que son dos tipos de loops. Este es el loop macro,
que se trata del journey del usuario, y en el que tenemos que generar también momentos de descanso para el usuario, para decir, ok, ya logré esto, ahora me voy a preparar para el siguiente nivel. Digamos que tiene una estructura más amplia de actividades y estructura a largo plazo la experiencia del usuario. Digamos que, por ejemplo, para llegar a la maestría, que puede ser un boss fight, que es la pelea más difícil dentro de un videojuego, que puede ser, por ejemplo, un test que el usuario tiene que presentar para volver, para seguir el siguiente nivel y el progreso se vuelve interesante. Es que yo me estoy preparando para este examen para seguir pasando a un siguiente nivel mucho más avanzado. Esto en sí es un loop. Y acá, por ejemplo, vemos cómo superar un desafío nos lleva a que el usuario se registre diariamente, entonces aumentamos esa cifra del churn, le damos feedback inmediato. Entonces, por ejemplo, perdón, el usuario realiza una acción y le sale un pop-up que le dice, hey, muy bien, tu contador de registros ha aumentado. Ustedes no saben lo importante que son los rewards para lograr engagement. Es casi que el centro, lo que les decía, gamificación es motivación, recompensas. Y el feedback es una manera de recompensar al usuario. Queremos, esto es relacionamiento, queremos que otra persona valide lo que acabamos de hacer. Y es uno de los traumas de la infancia más comunes de las personas, es porque de pronto sus papás nunca lo validaron lo suficiente y este tipo de cosas le hablan a ese niño que está por allá desatendido y lo hace sentir bien y eso es lo que hace que las personas se queden en nuestros productos digitales. Otros componentes esenciales de gamificación, pues que hay que tener en cuenta, pues lo sabemos, hay que tener metas claras, hay que tener unas reglas del juego, porque si el usuario no sabe cuáles son los límites para alcanzar esa meta, pues se pierde y puede hacer cosas que no entiende. El feedback, lo que les decía, y recompensas que pueden ser extrínsecas o intrínsecas, pero que tienen un significado mayor para el usuario. Por ejemplo, ¿cómo lo hace Avítica? Yo ingreso otro día y me dice, mira, este personaje Bailey es como una hadita que me trae información y entonces me dice, bueno, listo. Estábamos viendo los loops. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis hábitos que quiero generar, pero de repente, sin esperarlo, yo recibo un mensaje en el que me dice, ah, mira, hay un challenge adicional y este challenge necesita que tú te conectes con otros usuarios, porque a ellos, digamos que a su producto digital les interesa crear comunidad, y entonces tienes que trabajar con otros usuarios para generar o para crear un hábito que todos tengan en común, y por trabajar con otros usuarios te vamos a dar unas gemas que son únicas y exclusivas y que te van a dar pues bienes digitales dentro de la experiencia que son muy valiosos y que no conseguirías de ninguna otra manera. Esa es una manera en la que podemos ampliar la experiencia del journey del usuario y llevarlo al siguiente nivel y mantenerlo enganchado. Ahora, como a lo que vinimos, este es, digamos que el loop de gamificación más importante que van a aprender hoy. Y si ustedes se quedan, se les puede olvidar todo lo que han visto, pero si se les queda grabado esto que van a ver, pueden empezar a planear o a diseñar experiencias de gamificación de sus productos digitales desde mañana mismo, de manera sencilla. O sea, les digo, gamificación sí puede ser muy profunda, pero eso no significa que con metodologías como esta no se pueda volver ágil y aplicable de una manera, pues, rápida, como les decía. Pues quise poner esta diapositiva porque es que gamificación, si la gamificación no es significativa para el usuario, no funciona. Y entonces, si queremos que la gamificación sea significativa, sí o sí, tenemos que implementar loops atractivos dentro de nuestros productos digitales. Y estos son los loops. Entonces, ¿de qué va esto? Este es el micronivel de la experiencia, es decir, ahora volvámonos hasta esta, donde está el journey del usuario. Cada uno de estos puntitos verdecitos que yo tengo acá es la microexperiencia del usuario, donde yo voy a aplicar estos loops de gamificación. Entonces, ocurre a un micronivel, son acciones individuales del usuario en los que tiene la oportunidad o tenemos la oportunidad de cambiar su comportamiento y funciona de la siguiente manera. En el centro de la experiencia, ya ven el por qué hago lo que hago. Como este señor Lindstrom, cuando saca su libro de por qué hago lo que hago, esa es una pregunta que tiene que ver con el propósito de las personas y que obviamente está asociada a la motivación de lo que quiere. Si yo no entiendo por qué mi usuario está en mi aplicación, eso no va a funcionar y incluso la experiencia del usuario que vaya a diseñar puede fallar. O sea, es el core de cualquier experiencia de usuario, entender por qué el usuario hace lo que hace.
Ahora, una vez yo entiendo la motivación del usuario, que por eso es que este loop es tan bonito porque recoge todo eso que hemos visto anteriormente, yo diseño una acción a manera de reto, porque lo puedo poner en lenguaje de reto y entonces lo pongo en lenguaje de juego y puede ser, digamos, más entretenido para el usuario, porque al cambiar la idea de acción a reto, eso hace que yo sienta el, la idea de progreso, o sea, me están retando a progresar y ponerlo en esos términos que puede ser desde un lenguaje, simplemente como le presento la acción al usuario, puede hacer que el usuario se motive a realizar la acción. Y una cosa muy importante, a que le dedique tiempo, a que, a que en verdad decida gastar su valioso tiempo, que haya para mí aquí en nuestro producto digital. Y entonces ahí es cuando yo les decía que quería hablar de Instagram. ¿Por qué los usuarios de Instagram no se van de Instagram? ¿Y cuántos años? O sea, yo tengo Instagram desde 2007. Imagínense todo ese tiempo que he peleado con él y a veces no lo uso, a veces lo uso. Quiero bajar mi tiempo dentro de la aplicación, entonces me meto a las estadísticas. Pero ¿qué hace que los usuarios, por ejemplo, mucha gente me dice, vení, pero Instagram está gamificado? No, claro que Instagram está gamificado. El asunto de la gamificación es que, por eso les digo yo que es una tecnología de comportamiento, porque va mucho más allá de poner un ambiente de juego. Instagram está supremamente gamificado porque está relacionado con la motivación y aplica teoría de juego para motivarnos a realizar acciones. Por ejemplo, ¿por qué sacaron los filtros? Porque también ellos querían darle al usuario la posibilidad de tener cierta libertad de hacer cosas diferentes con su contenido, que muchas veces el usuario, pues, ay, lo mismo de siempre, videos, fotos. ¿O por qué salen los videos? Pues porque, ay, lo mismo de siempre, fotos. Ah, bueno, implementemos videos. Ah, bueno, ya implementamos videos. Démosle la opción al usuario de entonces crear filtros. Ah, bueno, ahora démosle la opción de hacer llamadas. Y que démosle la opción que además de las llamadas pueda usar los filtros en las llamadas y se vea de otra manera en las llamadas. Ese tipo de cosas se presentan a manera de reto para el usuario al que le dedica tiempo. Y el secreto, porque la gente no abandona Instagram, es porque ha invertido mucho tiempo en la aplicación. Y a nadie le gusta perder las inversiones. O sea, casi como a nadie le gusta perder plata, a nadie le gusta perder tiempo, a nadie le gusta perder energía. Entonces, si yo soy una persona que tengo, digamos, mi jardín digital ahí en Instagram, porque así es como yo lo veo, es un jardín al que yo me meto y le echo agüita todos los días a esas florecitas que tengo ahí, entonces pongo fotos para que la gente me dé likes, y entonces me da gratificación, entonces ya empiezo a trabajar con dopamina y neurociencia, bueno, entonces esa sensación de inversión que tienen los usuarios en Instagram hace que la gente no se vaya a Instagram. Si nosotros logramos eso en nuestros productos digitales, pues vamos a tener un usuario que regresa. Bueno, ¿qué sigue? Le vamos a dar una recompensa, le vamos a dar un feedback. ¿Cuál es el feedback, por ejemplo, de Instagram? Los likes. Yo hago esto para obtener likes. Yo hago esto para obtener más seguidores. Y en eso se centra el loop de gamificación de Instagram. Esas recompensas, o sea, la gente hace lo que sea. Es más, la gente compra seguidores, la gente paga para tener esa recompensa. O sea, así de loco es el sistema. Ahora, una vez el usuario tiene esta recompensa, se genera, digamos que una sensación de anticipación de lo que puede pasar. Ah, bueno, yo tengo esta recompensa, pero cuando yo miro el largo plazo del loop, que es el viaje del usuario, me da la anticipación de, ah, ¿y a dónde puedo llegar yo con esto? Ah, puedo llegar a tener más seguidores, ok. Eso me genera dopamina y hace que el ciclo se complete con la idea de expansión. ¿Qué es la idea de expansión? Pues es repetir la acción varias veces o repetir nuevas o meterse en nuevas acciones, digamos que con un reto superior, que me dan la sensación de progreso, me dan la sensación de que yo estoy mejorando y que a su vez refuerzan los hábitos que queremos hacer. Y esto se repite una y otra vez. ¿Cuánto tiempo? Pues un ciclo de estos puede durar lo que dura esta acción, pero nos tenemos que preguntar, vení, ¿qué tanta fricción tiene el usuario para completar esta acción? No, la verdad es que es una acción muy fácil, se registra y la verdad es que como le puse un registro con Google, pues no tiene tanta fricción. Ah, bueno, entonces pasemos a la siguiente acción, que sería el onboarding. Pero, por ejemplo, caramba, este registro yo necesito conocer más al usuario y entonces necesito recabar más información, pues no le hagamos un sistema de registro en el que le pongamos un formulario larguísimo, porque además un formulario es un asalto cognitivo para el usuario, para cualquiera de nosotros. Cuando vemos un formulario ya nos da pereza llenarlo. O sea, de entrada el cerebro dice, queda aquí para mí, uy, pero tengo que llenar todos esos datos, no olvídese. Entonces, la recompensa tiene que ser muy valiosa para reducir esa fricción, o lo que podemos hacer, que sería crear loops
para que el usuario cada vez que se registre o cada vez que ingresa a nuestra aplicación nos dé un dato distinto. Y así vamos creando un registro con menos fricción y vamos logrando tener esos datos. Y obviamente, pues la frecuencia es lo que les decía. Esto es el secreto de una gamificación que funciona. Y creo que les he dado como ejemplos de productos digitales diferentes, como para entender un poco de cómo funciona y cómo lo podemos implementar. En cualquier punto, igual que en el otro loop, que es el macro, como la visión macro del usuario, del journey del usuario, en cada uno de estos, elementos del loop puede haber deserción del usuario si no lo implementamos de la manera correcta. O sea, yo espero que a partir de mañana ustedes empiecen a tratar todas las acciones que generen como retos y digamos que en las historias de usuario para el producto digital las pueden plantear desde ahí. Bueno, mi usuario quiere que se plantee un reto y que el reto se plantee o que el reto sea esto, que generar un buen sistema de feedback que le hable al usuario en su propio lenguaje, que también uno de los elementos de juego interesantísimos son las historias, que por eso quise traer a Vítica, porque es que Avítica implementa una historia dentro de su sistema de juego. Diferencia, por ejemplo, de Avítica con Instagram, que Avítica a mí me ayuda a generar hábitos. ¿Cuál es el propósito central de Instagram? Nada. O sea, relacionarme, ya está. Alimentar mi ego, tal vez, pero no tiene un propósito valioso. Entonces, incluso está también diseñado que a pesar de que Instagram no sirve para nada, logra los resultados que logra. Entonces, y obviamente expande esa experiencia del usuario y sigue con estos ciclos sin fin. Bueno, un ejemplo como clarísimo o que lo quería dejar acá de como relación entre esas motivaciones, es la motivación intrínseca que vimos ahorita de la teoría de Marceschi, versus elementos de gamificación que podemos implementar en nuestros productos, es hacer sentir que hay una inmersión dentro del sistema, entonces contar una historia. Hay un producto digital que a mí me gusta, que es como un producto que quiere capacitar a los usuarios en educación financiera y se llama, se me olvidó cómo se llama, lo tengo en la punta de la lengua, bueno, ahorita les digo. Este producto lo que hace es que estamos hablando de educación financiera, pero el onboarding me lo hacen un par de hipopótamos. ¿Qué tiene que ver hipopótamos con educación financiera? Nada, pero me cuentan una historia y a los humanos nos encantan las historias. Entonces, como me cuenta, o sea, es más fácil para una persona sin conocimiento financiero entender una información que le da un hipopótamo en un lenguaje de hipopótamo, que si yo me meto y encuentro información técnica que a lo mejor me va a enredar la cabeza y me va a decir, uy, no, esto ya está muy complicado para mí, lo que les decía ahorita, me frustro. O sea, esto me hace sentir como estúpido, no, chao, bye, no quiero estar en este producto digital más. Por ejemplo, la sensación de logro se puede lograr con esa competición. Es el otro aspecto interesante del relacionamiento, la competencia. O sea, yo puedo utilizar la competencia para relacionarme con otras personas. Y socialización es parte del relacionamiento. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y necesito que las personas que quieren ir a mi restaurante, o sea, esto pues para sacarlo del tema digital, bueno, digamos un poco, yo necesito que las personas que asistan a mi restaurante pues hagan un comentario en redes sociales porque pues no tengo ningún comentario y no aparezco en Google y pues no tengo casi clientes. Entonces, lo que creo desde el marketing, digo, bueno, yo lo que voy a hacer es un call to action. Entonces, le voy a decir a las personas que por cada comentario que me hagan, por ejemplo, en TripAdvisor, pues yo les voy a dar un bono de descuento para que lo puedan redimir en la próxima visita al restaurante. Entonces, acá estamos utilizando una red social, entonces estamos utilizando el relacionamiento. Tenemos un reto, porque es algo que un usuario normalmente no haría. Es como, bueno, hay gente que sí le gusta hacer estas cosas de TripAdvisor, pero normalmente el cliente común no lo hace. O no lo hace, o lo hace en un restaurante pues que en verdad lo descresta, pero digamos que de comida corriente no tanto. Entonces, pero como tengo esa recompensa, lo voy a hacer. Y eso hace que con esos elementos gamificados yo logre realizar, que el usuario realice esta acción, pero ya, ahí se muere. Entonces, tener el sentido o tener la perspectiva para
llevar a ese usuario dentro de un journey puede hacer que yo capture la atención y digamos que la lealtad de ese usuario para llevarlo a hacer acciones diferentes, que regrese a mi restaurante, que además me diga cuáles son los platos que más le gustan o cuáles no, que me califique el servicio, porque la verdad es que no tengo feedback de cómo está el servicio de meseros o no. Más cosas que se pueden implementar, que al cliente le sirve o que al restaurante le sirve, y que esto, pues me imagino que de repente no lo habían comprendido de esta manera muchos, esto es gamificación, es como esos elementos de juego de gratificación, de las historias y de todo eso, hacen que nuestras experiencias de usuario gamificadas pues logren ser mucho más potentes. Al final la invitación es esta, o sea, para mí hay un virus peor que el coronavirus y que existe hace mucho tiempo, y es el virus de la manera como siempre lo hemos hecho. Bueno, implementemos puntos y bates porque es la manera más fácil, pero eso pues en realidad no funciona. Un producto, por ejemplo, Rappi pues ha implementado gamificación de manera muy, pues digamos que buena, pero porque ha sido una iteración a lo largo del tiempo. Al principio no era tan buena, ahora está mejor. Pero, por ejemplo, ¿qué significa para un usuario que le digan que ya eres oro, que ya eres plata, que ya eres bronce? Mira, no me dice nada, o sea, pero si, por ejemplo, la tarjeta de crédito me dice, esto es oro, plata o bronce, es que yo cuando pago con una tarjeta Black, pues estoy hablando de reputación, estoy hablando de mi cuenta bancaria y estoy diciendo, es que yo tengo mucho dinero. Mientras que en Rappi, pues eso no se socializa. Entonces, la única persona que sabe que soy oro, plata o bronce soy yo. Tiene unos beneficios, pero a lo mejor esos beneficios no sé si son tan interesantes como para que valga la pena que yo, en vez de usar otra aplicación para pedir un domicilio, utilice siempre Rappi. Entonces, la invitación es esta. El próximo mes, en el mes de julio, voy a tener una masterclass específica de cómo podemos implementar más metodologías de gamificación dentro de nuestros productos digitales. Entonces, si alguien está interesado, pues en todas mis diapos les he dejado mis redes sociales, está en Twitter, Cata Gamifica, en Instagram es Cata Villegas Gamification, en LinkedIn me encuentran como Cata Villegas, y bueno, pues esta es la manera de solucionar esos problemas con el usuario a través de gamificación. Entonces creo que queda el espacio abierto para las preguntas, y espero que les haya gustado esta información.